La putería cuando le digo no. Los negros son machos y las monitas son hembras. Para que vea la casa por aquí. No, la humedad y la babosa se la come. Aquí hay demasiada babosa. Y este es otro tipo de orquídea que se llama Sylvidium. Empezando a leer el libro tuyo, hay un concepto para empezar la conversación y es lo que se llama el Brod, que Kafka era un santo. ¿Vos qué pensás de eso? No, él no era un santo. No en el sentido, pues, la dedicación a la literatura, a todo eso. Pero él más que como un santo se comportaba era como un demonio. Porque él tenía una relación con la literatura que yo creo que nadie más la ha tenido. De pronto un poquito Flaubert,
Pero Kafka tiene una frase, él dice que él es literatura, que él está hecho de literatura. Eso se lo dice a Felice en una carta, cuando Felice Inocente le dice que ella se da cuenta de que él es aficionado a la literatura. Y eso es como si le hubiera mentado la madre. Ese hombre se pega que emberracada. A mí no me gusta la literatura, a mí me aburre la literatura. Yo no tengo nada que ver con la literatura, yo soy literatura, ¿cierto? Yo estoy hecho de literatura. Eso, digamos que la gente cree pues que es una exageración de Kafka, o que es retórica, o en fin. Pero literalmente él estaba hecho de literatura. Porque él, en su vida, él trataba de hacer de su vida una obra de arte. Y entonces él encarnaba personajes y vivía aventuras que estaban en los libros. Y una vez que vivía esas aventuras que estaban en los libros, él las escribía, utilizando el guión que le sirvió, pues el guión original que le sirvió para vivir la aventura. Y usando esa misma aventura pues literaria para escribir su obra. O sea que la obra de él y su vida son finalmente una misma cosa. Eso es previsible en la lectura de los diarios, también cotejándolo con los libros del cierto. Sí, sí, él incluía muchas cosas de los diarios, las incluía en las novelas, particularmente en el proceso. Porque mm, él hacía que las cosas transcurrieran de una manera que le interesaba a él que pasaran para incorporarlas a su obra. O sea, él tenía una idea, una novela, y entonces trataba de que la vida se ajustara a ese plan de escritura. Y cuando ese plan de escritura se daba en la vida real, él empezaba a escribir. Por eso es que el proceso, que es una novela que trata de las relaciones de él con Felice, él lo empieza exactamente un mes después de que terminaron las relaciones. Ahí empieza la escritura del proceso, porque es que ese es el tema de la novela, la separación, el rompimiento del compromiso matrimonial. Y, y siempre era así. Por eso es que él decía que él no podía vivir de la literatura, porque él no era de los que se sentaba a escribir un cuento y lo escribía, sino que de alguna manera tenía que tener alguna relación con su propia vida y entonces él escribía por eso de tanto en tanto. Pero cuando lo hacía así de corrido, pues rápido. Pero las obras las tenían que madurar mucho. ¿Qué relación encontrás entre Flaubert y Kafka? Eh, Kafka tuvo lo que él llamó sus hermanos de sangre, que eran Kleist, Flaubert, Grillparzer y Dostoyevsky. Yo digo que los dos que más influyeron en él fueron Dostoyevsky y Flaubert. Flaubert fue su modelo de vida. Él quería ser como Flaubert. Él trataba de imitarlo hasta en detalles muy pequeños. Flaubert, por ejemplo, decía que él tenía sangre de indio, ¿cierto? Y entonces Kafka hizo una poesía que se llama El placer de ser indio. A Flaubert le gustaban los viajes con un amigo Maximiliano. Tenía una relación con las mujeres muy extraña, porque era una relación prácticamente epistolar, ¿entendés? Flaubert iba y visitaba a la novia pues, cada 6 meses y se volvía y ya no quería saber nada de ella. Y Kafka era igual. Kafka le escribía unas cartas de amor así pues súper
especiales, pero le decía que por favor no lo llamara, que por favor no lo visitara. Y entonces era un amor de lejos, pues. Imaginen que él le escribió como 500 cartas antes de visitarla por primera vez. Entonces, eso, yo digo que eso se lo aprendió a Flaubert. Y yo también estoy convencido de que precisamente por eso fue que él escogió a Max Brod como su confidente, como su compañero, como su amigo, porque eso fue Max Brod para Kafka, lo que Maximiliano fue para Flaubert. Y yo digo, fue por eso, por el nombre, por lo que Kafka escogió a Brod. Parece una tontería, pero no, en el caso de él los nombres eran muy importantes. Recuerdo una cosa de Flaubert y es lo siguiente. Cuando él acaba de escribir Madame Bovary, él tenía a esa mujer que es la modelo de él, que le escribía las cartas y ella le contaba la vida de él, que él se hace en la vida de ella. Colette. Ella va alguna vez a visitarlo a la casa y Flaubert no la quiso recibir, le mandó a decir con el mayordomo que ya no quería volver a ver nunca más en su vida. Que esta mujer Colette después sacó un libro contra Flaubert, podríamos decir, ¿cierto? Entonces, más o menos sí veo esa relación que comentas entre Kafka y Flaubert, que sigue el modelo y esa decisión de ser soltero y un literato, ¿cierto? Bueno, hay un enigma Pero de... Sí, una cuestión sí. para terminar con lo de Flaubert. Como escritores son muy distintos. Es decir, Kafka admiraba profundamente a Flaubert y Mark Brod dice que Kafka leía pasajes de la educación sentimental y se le salían las lágrimas, que era pues muy conmovedor escuchar a Kafka leyendo a Flaubert en francés. Pero como escritores son el día y la noche. Porque Flaubert tenía pues como uno de sus principios como escritor, era que él no repetía un adjetivo o un sustantivo pues en la misma página. Él tenía que buscar las palabras precisas y él se daba por satisfecho cuando lograba hacer una página en un día, ¿cierto? En cambio Kafka no. A Kafka no le importa repetir, ¿cierto? De hecho, repite mucho. Él, por ejemplo, en un solo párrafo puede repetir 3 veces un nombre, ¿cierto? Que eso es una cosa que ha tratado de corregirle los traductores, pero que ahora se sabe que eso eran las traducciones, pero que él repetía mucho. Además, Kafka no tenía el dominio del alemán como Flaubert lo tenía del francés. Porque Kafka de todas maneras, aunque estudió en un colegio alemán, en una escuela alemana, el papá de Kafka, todavía viejo, cometía errores de ortografía muy elementales. Y dicen pues que él conquistó a la mujer, a la mamá de Kafka, escribiéndole carticas de unos manuales que venían de cartas de amor y cosas así, porque él no dominaba el alemán. Y la mamá tampoco era alemana, la mamá también era judía. Entonces Kafka se distinguió de todos los escritores de Praga en que Kafka utilizaba un alemán muy, muy cortico, ¿cierto? Vos no vas a encontrar una palabra rara en las notas de Kafka. Son todas palabras conocidas. Él se movía dentro del alemán, se movía con sumo cuidado, ¿cierto? Él no se atrevía a esos malabarismos de Thomas Mann, ¿ah? Sino que él utiliza un alemán muy elemental. A diferencia de todos sus contemporáneos, que precisamente como no eran alemanes, querían aparentar que eran unos berracos pues, para el alemán, y se volvían entonces barrocos y trataban
de ocultar algo que se hacía evidente precisamente por todo ese lenguaje alambicado que utilizaban. Kafka no. Además, Kafka también hablaba como un montañero, por decirlo así. O sea, él hablaba con un acento praguense remarcado que los amigos de él querían disimular. Pues Marbrod quería hablar como de la alta Alemania, ¿cierto? Ellos son de la baja Alemania, el lenguaje. Porque es que el alemán en Praga no evolucionó. Era el alemán, un alemán de oficina, ¿cierto? De, de funcionarios. No era el alemán rico de Viena o el alemán de Berlín, donde se dan cita a los artistas, donde hay esa ebullición intelectual, esa riqueza, donde surgen nuevas formas, no. Ellos estaban en Praga y ahí en Praga hablaban un alemán muy, muy elemental, muy recortado, pero Kafka hizo de ese alemán una verdadera, pues, como una verdadera joya, limitándose al alemán que él tenía. Nunca se quiso salir de ahí. Entonces, en ese sentido, Flaubert y Kafka son muy distintos, porque Kafka era de un estilo bastante descuidado. En cambio, Flaubert era el purista total. Pero como te digo, eso en cuanto a la literatura, pero como persona, ese era el modelo de Kafka. Flaubert como persona. Hay un personaje muy enigmático en la vida de Kafka que me llama la atención por esto que es más broad. Por esto, le dice Kafka que cuando él se muera queme todos los manuscritos. Brod no hizo, por supuesto, eso. ¿Por qué Kafka no los quemó él mismo? Ah, porque no los quería quemar. No, pero entonces quería que los leyeran, ¿cierto? No solamente quería que lo leyeran, sino que lo que quería quemar lo quemó. O sea, Kafka quemó mucho, Sí. mucho, mucho. Entre otras cosas, por la forma como él escribía, él tenía que tener muchos borradores, muchos borradores. Y él esos borradores, lo único que nos queda de esos borradores son algunos apartes de los diarios, donde lo vemos cómo va empezando a trabajar una idea, cómo va empezando a trabajar una idea. Porque ya cuando se sentaba a escribir, ya él escribía de corrido, pero era que ya llevaba trabajando eso un rato. Él con el proceso tuvo una relación muy especial. Yo soy el único que sostiene, y me he ganado pues todo tipo de adjetivos, porque yo sostengo que el proceso está terminado. Yo en estos días presenté a la Antioquia el libro a ver si de pronto me lo publicaba. Y entonces un experto que consultó el departamento de publicaciones de la Antioquia dijo, vea, por muy ingenuo que sea un editor o un autor de Kafka, sabe que el proceso no es una novela terminada, es una novela inacabada. Ahora que ya entramos en el proceso, hay una cosa que es esta. Él está pegado a opiniones ya de gente importante, pero él no tiene una opinión como haces en el libro, que seguís la huella de Crimen y Castigo, de la cual va Kafka para apoyarte en esto, ¿cierto? Que es una cosa súper lógica y esto es un descubrimiento, ¿cierto? Sí, Entonces yo creo que hay una cosa que hay que tener presente, que la academia no arriesga. Y sobre todo cuando hay ese complejo de inferioridad de escritores, o mejor, académicos de acá con respecto a gente de afuera, ¿cierto? Entonces ya que entramos en materia, pues de las muchas cosas que vamos a hablar, la otra vez te decía, hemos leído a Blanchot, hemos leído a Calazo el último, pues, hemos leído a Canetti, hemos leído a Borges, que fueron grandes lectores, grandes críticos, grandes escritores, ellos porque no vieron esa relación de Dostoyevsky y Kafka. Comodidad, olvido. no, yo, yo creo que yo me pregunté mucho eso, ¿cierto? Porque una vez que
que uno hace el descubrimiento, uno se pregunta, pero ¿cómo no lo vieron antes? Y la imagen que a mí se me ocurre es el de la carta robada de Poe. Es decir, es algo que está tan delante de los ojos de uno que no lo ve. Porque es que cuando los kafkólogos empezaron a leer la novela El Proceso, se sorprendieron, pues se perturbaron muchísimo. Ellos no sabían si eso era una novela, si eso era una broma, qué era eso, pues, es decir, era una cosa que se decía novela, pero que no se parecía a una novela, como dice Martha Roberts. Y no sabían si es una novela de misterio, si era una novela de suspenso, si era una novela pues, de qué era eso, donde había habido un crimen, donde había habido una ejecución, donde no se sabía qué había hecho el tipo, ni quién lo había detenido, ni por qué. Porque es que mira que los guardianes que detienen a Joseph K. ni siquiera saben si está acusado. Ni siquiera conocen las autoridades que ellos representan. Ellos no saben nada, ¿cierto? Ellos no le pueden decir a Joseph K. Vean, lo que pasa es que a usted lo denunció una señora por tal y tal cosa, y entonces a usted se le va a entablar un proceso, ¿Ah? Y el juez le dijo, el inspector, cuando él va donde el inspector le dice, vea hombre, estos guardianes charlan mucho. A lo mejor le dijeron alguna cosa, pero tengan la seguridad que ellos no saben absolutamente nada. Yo tampoco sé nada, así que, porque Cal le pregunta, bueno, ¿y por qué me están deteniendo? ¿Qué esto y qué lo demás allá? Que voy a llamar al fiscal Hasterer, que esa es la forma kafkiana de decir, usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Voy a llamar al fiscal para que ponga pues a aclarar esta situación. Y entonces era un misterio todo, pues los manuscritos eran un misterio porque no había forma de ordenarlos, nadie los pudo ordenar. El sentido de la novela nadie lo encontraba, el contenido tampoco. Entonces era una novela que no tenía entrada por ningún lado, por ningún lado. Entonces llegaron a pensar pues, que esa novela estaba escrita en clave y se dedicaron a buscar la clave, pero nunca la encontraron. Entonces tampoco funcionó. Pero ellos tenían metido en la cabeza, que era algo muy complicado. Es decir, que ese código que durante años y años habían buscado, tenía que estar muy escondido. Pues, quién sabe qué se imaginaban ellos, que dónde diablos estaría el código. Y era la novela de las novelas más populares de la historia de la literatura. Es más, casi todos los especialistas en Kafka son especialistas en Dostoyevsky, porque los asocian por esta cuestión del existencialismo, ¿cierto? Que dicen que parte de Dostoyevsky. Entonces, usted puede hacer un ejercicio, y es que cuando usted esté leyendo un libro y usted encuentra el nombre de Kafka, tenga la seguridad que ahí cerquitica va a encontrar el de Dostoyevsky, o a la inversa. Usted lee Dostoyevsky y enseguida encuentra Kafka. Pero, ¿por qué nunca hicieron esa asociación y la excesiva influencia y saqueo de Kafka con Dostoyevsky? Que ese es el misterio más grande. Se quedaron, fue en el ordenamiento de la novela. No, pero Sí. no relacionaron las obras. Bueno, ¿en qué momento, siguiendo el trabajo de tanto tiempo que llevas con Kafka, empezaste a sospechar que Crimen y Castigo era la bitácora de Kafka para el proceso? Bueno, yo cuando empecé la investigación, yo no tenía ni idea. Yo solamente dije, se cumplieron los 100 años del nacimiento de Kafka y eso fue pues un montón de cosas que pasaron, películas, conferencias, entrevistas, bueno, todo era Kafka.
Inclusive yo en ese entonces vivía en Bogotá y a la Luis Ángel Arango llevaron al que era en ese entonces y todavía pues uno de los grandes conocedores de Kafka, que es Klaus Wagenbach. Klaus Wagenbach tiene una biografía que se llama La juventud de Franz Kafka. Es un clásico. Wagenbach escribió ese texto a los 21 años para su tesis de doctorado. Eran los años 50. Y Wagenbach tuvo la fortuna de interesarse por Kafka en un momento en que muchos de los que habían conocido a Kafka estaban todavía vivos. Entonces, Wagenbach en la introducción al texto explica que él decidió hacer la biografía de Kafka como para remediar de alguna manera el crimen que se había cometido contra Kafka y su familia. Porque vos sabes que todas las hermanas de él las mataron, murieron en campos de concentración. Entonces, Wagenbach, que es alemán, decidió hacerle ese homenaje a Kafka y entonces se fue para Praga y encontró a mucha gente, pues entre otros a Mark Brod. Y gente que lo conoció, gente que lo trató. Y fue así como se hizo un archivo muy importante de fotografías, de cartas, porque existe el Museo Wagenbach. De hecho, hay libros de Wagenbach. Wagenbach montó una editorial. Este libro es hecho con el archivo de Wagenbach. Hay una cantidad de fotos de todo tipo, de Praga, de la familia de Kafka, de los abuelos. Esta es la piedra de amolar del abuelo, que era carnicero. Plano de Praga. Estos son los padres de Kafka. Todas estas fotos las tiene Wagenbach. Entonces, aquí hay un recorte del Colombiano que salió en el 83, que se llama Escándalo con Franz Kafka, de Klaus Wagenbach. Resulta que, volviendo al proceso, la amante de Brod heredó el manuscrito del proceso. Y esta señora decidió que eso era para sacarle plata. Y entonces le dio por vender el proceso por pedazos, por capítulos. Y resulta que esa novela nadie la había visto, los manuscritos. Y dijeron, pero entonces esta señora, ¿qué va a hacer pues? ¿Cuándo volvemos a recuperar todos esos capítulos sí, para poder editar la obra correctamente? Entonces, eso lo está denunciando Wagenbach, ahí. Finalmente la señora vendió el manuscrito, lo puso en subasta y lo compró el gobierno alemán. ¿Qué decía él sobre Kafka en ese texto? No, él hace una descripción del manuscrito. Sí. Entonces yo ahí me enteré de una cosa que no sabía. Yo suponía que todos los capítulos del proceso estaban en sobres aparte. Sí. ¿Cierto? O sea, como eran 17 capítulos, había 17 sobres. Pero resulta que no. Que había 3 sobres que tenían varios capítulos.
aquí uno detrás del otro, escritos secuencialmente. 4 y 5 capítulos. Luisa, cuidado con los perros, no los vayan a salir, que los ponen a correr. Alto voltaje. Y entonces, ¿qué sacaste de conclusión de...? Entonces, él está haciendo una descripción del manuscrito. Sí. El papel, la tinta, los sobres. Entonces, resulta que esos capítulos que están seguidos en unos sobres, que son 3 sobres, están en un orden arbitrario. Sí. O sea, no están en el orden pues que van en la novela. Y yo cuando vi ese orden, yo me di cuenta por qué estaban en ese orden. ¿Por qué? Contame. Pues la forma como él trabajaba. Él trabajaba como los directores de cine, que van agotando locaciones. Entonces él agotaba capítulos de Crimen y Castigo. Entonces eran sobres donde esos capítulos que habían ahí venían de una misma parte. Y eso sí, hermano, a mí me abrió el universo. Fue una revelación, pues. Me ayudó mucho. A la familia Perredín. Se me voló la coleta. ¿Verdad? Tuve ¿Dónde que fue? meterla cerca, no sé. Pero hablan es que en general en Europa, en todos los lugares públicos, he llegado a un bar y Kafka escribió la novela en 1914. Él le leyó algunas cosas a Brod y bueno, guardó el manuscrito. Pero en 1920 Kafka le regaló el manuscrito a Max Brod. Obviamente, si él le regaló el manuscrito a Max Brod, que era su mayor admirador, era precisamente para que lo conservara, pues. Eso de que él quería que quemaran las obras de él, eso pues, eso es pura comedia, eso no... Lo que pasa es que Kafka era muy calculador y él hacía sus montajes, por decirlo así. Lo cierto del caso fue que él en junio de 1920 le entregó a Mark Brod el paquete con los manuscritos. Mark Brod cuenta en el prefacio a la primera edición del Proceso de 1925, que esa edición salió 8 meses después de la muerte de Kafka. Él dice en el prefacio que él cogió el paquete que Kafka le entregó y se fue para la casa y que allá mismo lo ordenó. Entonces, que lo único que hizo fue que separó los capítulos completos de los incompletos. O mejor, de los acabados y los inacabados, es que él dice. Pero él dice que él mismo lo ordenó. Hoy por hoy, se sabe que eso no es verdad. O sea, Mark Brod no estaba en capacidad de ordenar ese manuscrito. De hecho, no lo ordenó él, ni lo pudo ordenar nadie durante casi 80 años. Yo
aquí en Medellín, en Bogotá, cuando me metí en esa investigación, yo realmente tenía un campo de investigación muy estrecho porque Kafka no ha sido un autor nuestro, entonces la bibliografía es muy limitada, pero en Europa Kafka es todo un personaje y son miles de libros, es decir, en este momento puede haber más o menos 30.000 libros sobre la obra de Kafka. En el 83 se calculaban en 17, 18.000, o sea que ahora pues debe andar por los 30.000 para arriba. Aquí nada de eso se sabía. Yo pensaba, porque yo lo que había oído decir era que Kafka le había entregado el paquete a Brod y que los capítulos estaban metidos, cada capítulo, en un sobre aparte. Que él guardó los capítulos en sobres aparte, sin numerar. Entonces yo pensaba que había un sobre por cada capítulo, ¿cierto? Que había 17 sobres. Y un día, navegando en internet, me encontré un artículo de Roland Royce, que es el señor editor alemán que sacó la edición facsimilar. En ese artículo él hace una descripción del manuscrito. El papel, cuántas hojas eran, la tinta, y cómo lo encontró. Y me llevé una sorpresa muy grande, porque resulta que había 3 sobres que tenían varios capítulos. Había un sobre, por ejemplo, que tenía el capítulo abogado, fabricante, pintor, el capítulo fiscal y viaje a casa de la madre, así seguidos. Había otro que traía el capítulo final, o sea, fin. Después traía primera investigación, después en la sala vacía, el estudiante en las oficinas, y luego la amiga de B. Y otro sobre que tenía el capítulo primero, o sea, la detención, conversación con la señora Gruat, luego con la señorita Büchner, y a casa de Elsa, uno enseguida del otro. Obviamente ese no era el orden de los capítulos en la novela, pues porque había uno que empezaba con el fin. Y yo, pues, yo me emocioné mucho cuando vi eso, porque yo ya estaba tratando de organizar la novela. Nunca se supo por qué esos capítulos estaban en ese orden, que es un orden aparentemente arbitrario. Pero entonces yo me puse a mirar esos capítulos y me di cuenta que esos capítulos tenían que ver, esos capítulos que estaban en un mismo sobre, era porque salían más o menos de los mismos capítulos o de capítulos seguidos de Crimen y Castigo. O sea que era un bloque de capítulos que salía de un bloque de capítulos de Crimen y Castigo. Cuando yo me di cuenta de eso, a mí se me prendió el bombillo y ya para mí fue muy fácil resolver una cantidad de cosas que tenía pendientes, pero sobre todo me dio la seguridad de que yo iba por buen camino, porque eso no podía ser una casualidad. Resulta entonces que Brod, esos capítulos, eran 17, él logró ordenar 10 y los otros él no supo dónde ponerlos. Entonces él se inventó una estrategia para publicar la novela y fue decir que esos capítulos, que él no sabía dónde iban, eran unos capítulos inacabados. Casualmente esos capítulos son los más pequeños.
y dijo que en una posterior edición ponía esos capítulos en un apéndice, y así hizo. En la edición de 1935, que fue la segunda, puso un apéndice con esos capítulos. Y ahí mismo empezó todo el mundo, pues todos los interesados en la obra de Kafka, a tratar de ver dónde iban esos capítulos del apéndice, pues, en qué lugar. Nunca pudieron con eso. Y en los años 70, en el 72, el gobierno alemán decidió financiar la investigación de la obra de Kafka para la publicación de las obras completas. El problema que había con el proceso era que el manuscrito del proceso lo tenía Max Brod, lo tenía bajo llave y no se lo mostraba a nadie. Entonces, la última novela que salió fue El proceso, porque no fue sino hasta 1988 que el gobierno alemán consiguió ese manuscrito en una subasta pública. Ellos pensaron que teniendo el manuscrito iban a poder ordenar la novela. Ellos pensaban que el problema era que como no tenían el manuscrito, por eso era que no tenían los elementos suficientes para ordenarla. Pero igual, con el manuscrito no la pudieron ordenar. Entonces hicieron una cosa que a mí me parece muy grave, porque muestra el carácter mercantilista de las editoriales. Son unos mercachifles. Ellos tenían muchas expectativas con ese manuscrito y pensaban que iban a ordenar la novela. Como no la pudieron ordenar, entonces hicieron unos cambios chiquitos y bobos. Cogieron y el apéndice lo reorganizaron. Resulta que como lo tenía Brod, estaba más o menos bien organizado. Pero como lo reorganizaron ellos, lo revolvieron más. Y eso lo hicieron para poder decir que la edición de ellos era mejor que la otra edición, y que la edición de ellos era la edición científica, era la edición crítica, era la edición definitiva. ¿Para qué? Para robarse en el mercado, porque entonces la gente iba a preferir esa edición alemana a la edición de Brod, que era, por decirlo así, la edición judía. Entonces los judíos, como tampoco son bobos, en 1995 sacaron esa edición antigua y le pusieron también edición definitiva. Pero la edición definitiva nunca la podían hacer porque, como dijo Rainer Stack, el problema con esta novela es que el orden de los capítulos no tiene solución. El proceso consta de 17 capítulos divididos en 5 grupos, de los cuales los impares 1, 3, 5 se ordenan secuencialmente con facilidad, y los pares 2, 4 solo se pueden ordenar siguiendo la estructura de Crimen y Castigo. Un hecho que explica por qué los intentos por ordenar los capítulos del proceso a lo largo de un siglo fracasaron. Entonces mire qué belleza, hermano. Me tiene más contento que un berraco. Aquí están los capítulos del proceso. Hay 5 grupos. Este y este. Se alternan los oscuros con los claros. Los oscuros, que son los impares, se pueden ordenar simplemente con una lectura, porque mira que están secuenciales, ¿cierto? Primer día, primer domingo, segundo domingo, tercer domingo. Pero estos que siguen, el 6, el 7 y el 8, no hay forma de saber dónde van. Pero mira que el quinto sale del capítulo 1-2. Y el sexto, sale del capítulo 2.2, o sea, es el capítulo que sigue de Crimen y Castigo. ¿Te pillas? Sí. Y sigue el 6.2,
y luego el 7.2. Luego vienen estos que también tienen pues manera de uno saber dónde van, pero sin embargo también Crimen y Castigo da una clave interesante, y es que después del 7.2, que es el último capítulo de la segunda parte, viene el 3.3, o sea, ya es de la tercera parte, 5.4, 5.4, y ya el capítulo 12 es un capítulo que no tiene forma uno de saber dónde va, pero después de 5.4, de Crimen y Castigo, sigue 6.4. Este capítulo, La casa, es el más difícil de todos. Nadie ha sido capaz de saber, pues nadie ha sabido dónde va ese capítulo. Casi todo el mundo lo pone de los últimos. Pero este capítulo da la clave de la novela. Este capítulo da la clave de la novela, porque en este capítulo Kafka sueña que lo están juzgando. Y efectivamente en la catedral es donde lo juzgan. O sea que acá sí lo juzgan. Que no es como dice la gente que era inocente, no, en la catedral le dicen, es que usted es culpable, papito. Y este capítulo se corresponde al capítulo de Crimen y Castigo, en el que Porfirio Petrovich, en la buhardilla de Raskolnikov, le demuestra que él es culpable y le da 2 días para que se entregue, o si no lo hace detener. Y ya sigue aquí y vemos este último grupo, que también se ordena fácilmente. K sueña su muerte y decide visitar a su madre. K visita a su madre y K se entrega pues, a los verdugos. Lo curioso y lo interesante es que estos 2 capítulos que hay aquí, de los que salen los 2 últimos capítulos del proceso, son los 2 últimos capítulos de Crimen y Castigo. Entonces, todo esto que pasa aquí, o sea, lo de la catedral, donde Porfirio pues le dice a Raskolnikov que se entregue. Entonces, ¿qué hace Raskolnikov? Se va a buscar a Svidrigailov para decirle pues que si se mete con la hermana lo mata. Y luego ya él va a visitar a la mamá, aquí en el 7, y finalmente se entrega. En el proceso sucede exactamente lo mismo. En la catedral juzgan a Joseph K., lo declaran culpable. Joseph K. se va a buscar al subdirector, que es su máximo enemigo, así como Raskolnikov busca a Svidrigailov. Va de visita a la mamá, como hizo Raskolnikov, y finalmente se entrega. O sea, las 2 novelas terminan en paralelo, terminan capítulo tras capítulo. ¿Eso qué quiere decir? Que la novela está terminada, ¿cierto? La novela está terminada. La gente, como no conoce esto, porque es que esa es una historia, la gente lee el proceso como si en el proceso fuera una variable, pero resulta que es que el proceso, la novela no se mueve sobre una línea, sino que la novela se mueve sobre un plano. O sea, la novela tiene 2 coordenadas, porque la novela va recorriendo, a medida que va recorriendo el proceso, va recorriendo Crimen y Castigo. Entonces, como te decía, cuando salieron los capítulos en un apéndice, todo el mundo quería organizarlos, pero no se pudo. Hasta que en el 2002, Rainer Stack dijo que la solución de ese problema era imposible, que entonces que no siguieran pues buscándole la estructura a la novela. Mírala, ahí está. Mira, ahorita me llama la atención lo siguiente. Hablaste de edición definitiva de los alemanes y de los judíos. ¿Qué tanto reivindica Kafka a Alemania o a Israel? ¿O él es indiferente ante eso? A Kafka se lo pelean los alemanes y los judíos. Los alemanes, pues lo que pasa es que El proceso es la novela más importante en lengua alemana del siglo XX. Entonces los alemanes dicen, no, pues es que ese señor es el escritor más importante que tenemos en Alemania. ¿Ustedes cómo nos van a decir a nosotros que él no es alemán? Pues que él no tiene que ver con la literatura alemana, con la cultura alemana. No, él es un escritor alemán. Y los judíos dicen que no, pues que él es judío. Y que por tanto la obra de él pertenece a Israel. Kafka en una carta a Milena le dice, yo nunca he vivido entre alemanes.
Él no se consideraba en absoluto alemán, nada. Pero tampoco se consideraba judío, ¿cierto? ¿Qué tengo yo que ver con los judíos?, se pregunta él en el diario. No tengo nada que ver conmigo mismo para tener que ver cosas con los judíos. Y por allá en otra parte dice, a mí me gustaría coger todos los judíos y meterlos en una canasta para ropa, encerrarlos y asfixiarlos. Ese era el judaísmo de Kafka. Él no era creyente. Más Brod quiso hacer creer que él era un santo, que era una persona religiosa. Ahorita cuando nos mencionabas el orden que sigue Kafka en el proceso y que descubriste, ¿qué tanto hay de Crimen y Castigo en el proceso? No, es que el proceso es crimen y castigo. Es decir, es una reescritura. Lo que pasa es que es una escritura furtiva, es una escritura muy hábil, porque imagínese usted cómo será de hábil esa escritura que nadie se había pillado eso. Siendo Crimen y Castigo una novela tan conocida. Y el proceso también. Y sobre todo porque es que los que son lectores de Kafka también son lectores de Dostoyevsky. A ver, puede hacer un hipertexto, como dicen ahora, Sí, es una especie de hipertexto. un palincesto, Crimen y Castigo. Es un palincesto Sí. también. Eso no le quita nada al proceso. No, por el contrario. Eso antes le da. Porque es que Kafka lo que estaba haciendo, y eso es lo que todavía no se han dado cuenta, yo espero que esa sea mi contribución a la obra de Kafka, es que la gente se dé cuenta de que Kafka estaba escribiendo una literatura completamente distinta. Una literatura, por decirlo así, a la segunda potencia. Es decir, ¿cómo hacen normalmente los escritores para escribir una novela? La escriben con historias, ¿cierto? Bien sea imaginadas, bien sea de la vida real. ¿Cómo hace Kafka para escribir sus novelas? Kafka escribe sus novelas sobre otra novela que es a la vez un pedazo de su propia biografía. Porque es que lo extraordinario del proceso no es que sea un palincesto de Crimen y Castigo, sino que es un palincesto de su autobiografía. O sea, Kafka no solamente copia las historias de Crimen y Castigo, sino que él las vive. O sea, él primero vive esas historias de Crimen y Castigo en la realidad. Y una vez que las vive, las escribe utilizando pues su historia personal, pero también la historia de Crimen y Castigo que le dio origen. La otra vez en Buenos Aires, un señor cogió el Aleph y hizo lo mismo con el hipertexto, y María Cobama se enojó y lo demandó. No dejó hacer eso. Pero eso ya lo había hecho Kafka. ¿Por qué a Kafka le aceptamos eso? No, es que es muy distinto lo que hizo Kafka de lo que hizo este señor. ¿Por qué? Es que lo que hizo Kafka lo hizo y nadie se dio cuenta. Es decir, han transcurrido 100 años y nadie sabía. Kafka no estaba parodiando a Dostoyevsky, no estaba valiéndose de Dostoyevsky, robándole nada a Dostoyevsky, sino que eso lo hizo en secreto, para utilizar la novela de Dostoyevsky como un código. O sea, eso fue una cosa que a nadie se le ocurrió, que para leer una novela uno tenía que leer otra novela. Es decir, es una novela de 2 pisos. Esa es la literatura de Kafka. La literatura de Kafka es una literatura que está más arriba de toda la otra literatura. Así se ha copiado, ¿no? No es que lo está copiando. Pero mira que vos en el análisis que haces pones párrafos. Claro, Sí. pero él los pudo haber ocultado. Pero si él los hubiera ocultado, para él hubiera sido muy fácil ocultar esos párrafos. Pero si él los hubiera ocultado, no nos hubiéramos dado cuenta de lo que hizo. Es decir, él hizo una cosa que él quería que se descubriera. Ese fue como un enigma que él le dejó a la posteridad, ¿cierto? Podemos hablar, como decís vos, entonces escritor, un híbrido, Dosto Kafka.
yo digo que la obra de él es dostokafkiana, ¿cierto? Pero ojo ahí, si vos ves que un arquitecto construye, digamos, una fortaleza, hace una construcción que en vez de utilizar castillos, utiliza apartamentos, que va montando apartamento con apartamento, parque sobre parque, es decir, una construcción que en sí misma está hecha de construcciones. No es que él le esté robando la idea a los que hicieron este apartamentico o aquel parquecito o aquel cosito. No, él tiene la concepción de una superestructura, una estructura hecha con estructuras más elementales. Entonces, eso es lo que Kafka hace. Hablábamos de Dostoyevsky y Kafka, del enigma y de si es una copia, un palincesto que vos decís que no, pero donde un tipo haga ahora eso y lo descubran, ¿qué pensás? No, es que el asunto, la diferencia con Kafka, es que él no está copiando pedacitos de acá, pedacitos allá, robándose de un párrafo. No, todo crimen y castigo, toda esa estructura está concebida para armar otra estructura sobre esa estructura. Para él hubiera sido más fácil, como me decía a mí un señor con el que yo me escribía, él decía, pero ¿por qué? Yo cuando eso no tenía la respuesta. Me decía, hombre, yo te oigo hablar a vos y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Kafka en vez de escribir las historias directamente, por qué tenía que hacerlas a través de Crimen y Castigo? Es que eso es mucho más complicado. O sea, él no se está facilitando las cosas, él no está robando. Él tiene que estar haciendo algo para, para meterse en ese problema. Es que es muy difícil escribir así. Entonces, ¿qué pensé yo? Hombre, si él está utilizando esta novela, además de una manera que nadie se ha dado cuenta, es porque él está ocultando algo. Él está ocultando algo y está utilizando Crimen y Castigo como un código. O sea, no lo está utilizando para robar ideas o frases, no. Lo está utilizando como un código para encriptar una historia, para contarla en clave de Crimen y Castigo, que es precisamente lo que él hace. Y él está hablando a través de Crimen y Castigo, está hablando de su relación con Felice. Entonces, Felice, o Fräulein Büchner, el personaje del proceso, que es Felice, ¿cuál es el personaje de Crimen y Castigo que ella está representando en el proceso? El de la prostituta Sonia. ¿Qué le está diciendo Kafka a Felice? Le está diciendo prostituta. ¿Qué quiere decir el apellido Büchner? Quiere decir cepillar. Entonces, mira que él está utilizando Crimen y Castigo es para escribir una novela en clave, para contar una historia secreta, oculta. Y entonces así, él puede decir lo que le dé la gana y nadie se da cuenta. Pues donde él hubiera dicho abierta y explícitamente lo que pensaba de Feliz en la novela, lo hubieran metido a la cárcel. Hay algo que leí y fue esto, que cuando él estaba leyendo la novela en voz alta era muerto de risa cuando leen ciertos capítulos, ¿cierto? Cuando le mencionan Yo creo que es el primer sí, capítulo. que era feliz, que la literatura del que es tan seria y él muerto de risa leyendo eso. La literatura de él no es seria, porque la literatura de él es una broma. Lo que pasa es que es una broma oculta. O sea, él se está riendo del lector, él se está riendo de todo el mundo, él se está riendo de los personajes. Pero es como una especie de novela de las equivocaciones, donde él está hablando de una cosa, pero realmente está hablando de otra. Pero la gente no se da cuenta. No se da cuenta de que él, con lo que está diciendo otra cosa, porque hay que tener el referente, hay que tener el código para saber uno lo que le está diciendo. Por ejemplo,
Cuando Joseph K. está en el estrado, que lo van a interrogar ahí en el capítulo 4, en primera investigación, el juez le pregunta, o como dice K, más que una pregunta es una afirmación. ¿Usted es un pintor de brocha gorda? Y entonces Joseph K. le dice, ¿un pintor de brocha gorda? No, yo soy apoderado de un gran banco. Y ahí todo el mundo lanza la carcajada. Esa carcajada tiene varios niveles de sentido. Por una parte, ese interrogatorio que le están haciendo a él es una recreación de la cena fúnebre de Marmeladov, el esposo de esta señora, la mujer de Marmeladov, ¿qué se llama ella? Bueno, que están ahí todos sentados en la mesa, despidiendo pues el difunto, recordándolo con una cena, que esa mujer era muy loca, estaban aguantando hambre y sin embargo la plata que le dio Raskolnikov para el entierro se lo gastó en vino, en aguardiente, en vodka, para invitar a los vecinos y se dieran cuenta que ya no era una muerta de hambre, ¿cierto? Entonces están borrachos, se están riendo, haciéndose chistes. Entonces todo eso que hay ahí en el interrogatorio, en la primera interrogación, en el primer interrogatorio, son chistes que se refieren a ese encuentro en las exequias de Marmeladov. Entonces, Raskolnikov está en esa fiesta, es el único que está sobrio. Los otros se están burlando de todo el mundo. Él está echando un discurso, Raskolnikov, ahí en medio de todos esos borrachos. Y Joseph K. también está echándose un discurso en medio de esa asamblea, que al final nos damos cuenta de que están borrachos, porque Kafka dice, todos se reían como los borrachos, ¿cierto? Entonces, ahí hay una serie de chistes que la gente no entiende. Por ejemplo, el pintor de brocha gorda. Entonces Joseph K. se pone a echar un discurso, no, vean, ya me confundieron con un pintor de brocha gorda, quién sabe a quién más habrán confundido con quién sabe qué, esa es la justicia que hay aquí, que bueno, y se pone a echarles cantaleta. Resulta que es que en Crimen y Castigo hay un pintor de brocha gorda que lo capturan con una joya que era de la vieja que Raskolnikov asesinó, porque Raskolnikov se esconde en el cuarto, detrás de una puerta en el cuarto donde ellos estaban pintando, y seguramente se le cayó esa joya. Entonces uno de esos pintores la cogió, se fue para un bar y compró aguardiente con ella, pero el tabernero, que se dio cuenta que ellos estaban trabajando allá en el cuarto donde habían, ahí en ese edificio de apartamentos donde habían matado a la vieja, el tabernero, que tenía muchas ganas de quedarse con la prenda, sin embargo pensó que de pronto se embalaba, ¿cierto? Él dijo, pues pucha, de pronto esta joya es de la vieja que mataron, y entonces él lo que hizo más bien fue que llamó a la policía, y le dijo, Nicolás vino aquí y me dio esta joya que para que le diera aguardiente, en fin. Y entonces la policía sale a buscar a Nicolás. Y cuando llegan y encuentran a Nicolás en un granero, el hombre ya se está poniendo una soga al cuello para ahorcarse. Entonces lo detienen, se lo llevan y Nicolás confiesa el crimen que cometió Raskolnikov. Resulta que Nicolás era un muchacho muy religioso y cuando llegó a San Petersburgo se dedicó a las mujeres, al trago y todo. Y entonces de pronto el hombre se pega esa arrepentida y piensa que esa es la forma como él se puede reivindicar, como él puede, digamos, lavar los pecados, asumiendo un crimen que él no cometió. Entonces, cuando el juez le pregunta a Joseph K. que si él es un pintor de brocha gorda, él está mirando en un cuaderno. Y ese cuaderno es el expediente de Crimen y Castigo. Y en el expediente de Crimen y Castigo
el tipo que está ahí frente al juez es un pintor de brocha gorda, pero eso no lo sabe uno. O sea que él está jugando con las dos novelas. Es decir, pasa de una novela a la otra sin decirle a nadie nada, ¿cierto? Da la vuelta sin sacar la mano. Entonces, esos son chistes. Ese no es un escritor serio. Ese es un escritor que se está burlando de todo el mundo. Se burla de la señorita de Felice, que es la señora Grubach, la casera, es también Felice, que dice que es una mujer sencilla, porque Felice no era una mujer pues como para Kafka. Felice no tenía ninguna cualidad, era fea. Pido disculpas aquí a Luisa, porque yo sé que a las mujeres no les gusta que le digan fea a ninguna mujer, pero era una mujer que todo el mundo la describe como más bien desagradable. A Kafka no era capaz de mirarla a la cara, porque tenía todos los dientes de oro. Entonces él decía pues que el brillo infernal de sus dientes de oro. Entonces él siempre la miraba con la cabeza agachada, ¿cierto? Y era pues huesuda. Él la describe de una manera bastante poco romántica en el diario. Pero esa era la mujer que él necesitaba. Él necesitaba una mujer que despreciara, porque lo que él le iba a hacer era muy feo. Y uno solamente le hace eso a una persona que uno no quiera, porque uno a una persona que estime y que quiera no es capaz de maltratarla, que eso era lo que hacían los nazis. Los nazis reducían a la condición de animales a los judíos, a la condición de insectos, para poder abusar de ellos como abusaban. Porque si no, entonces, ¿cómo uno va a tratar a un ser humano, a un ser que es igual a uno, a tratarlo de esa manera? No puede. Kafka, cuando la vio, dice él en el diario, la confundió con la del servicio. Dice, pensé que era una sirvienta. El proceso de escritura del diario, de la novela en paralelo, para encontrar huellas, reflexiones de Kafka, ¿o no lo hiciste eso? Claro. Sí. Y mira, bueno, y En otra el cosa, diario está la historia de la novela. espérate una cosa. Y se me ocurre esto. Kafka se estimulaba para escribir leyendo a Dostoyevsky, ¿cierto? ¿O no? Por eso está tan presente en la obra de él. No es que se estimulara leyendo a Dostoyevsky, yo creo que se la sabía de memoria. Y obviamente él lo que tenía era un cuaderno de apuntes, ¿cierto? Es que él esa novela la venía trabajando desde 1903. O sea que él escribió el proceso 11 años después de haber empezado a leer a Dostoyevsky. Mejor dicho, él a Dostoyevsky lo empezó a leer en 1900, cuando estaba en el bachillerato. Una anécdota que me parece a mí puede explicar por qué Kafka escogió Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Porque igual Kafka pudo haber escogido cualquier otro escritor. Él admiraba mucho a Schiller, admiraba mucho a Goethe, a Flaubert, a Kleist, a Grillparzer, a Dickens, pero fue una novela de Dostoyevsky. ¿Por qué? Yo digo que la razón, pues, esto sí me lo estoy inventando, yo esto no lo puedo demostrar, pero después de reflexionar mucho sobre este asunto de por qué él escogió esa novela, yo digo que fue por la admiración que sentía por Nietzsche. Resulta que Nietzsche era, como decir los muchachos del liceo, Nietzsche era un autor muy popular entre los estudiantes de quinto y sexto de bachillerato allá en Praga y en general en la juventud. Había una revista que era muy popular, de orientación, que seguía la orientación pues como de los pensamientos de Nietzsche, la corriente de Nietzsche.
Y había un club pues, de literatura, en fin, entre los estudiantes más inquietos, como suele suceder siempre. Y Kafka era nietzscheano, pues, por decirlo así. Él se va a unas vacaciones en las afueras de Praga, como decir Santa Elena, por decir algo. Rostock se llamaba el pueblito. Y él se lleva, así hablaba Zaratustra, para leerlo allá en voz alta, caminando por el bosque, cogido de la mano de Selma Kohn, que fue su primer amor. En fin, una cosa toda romántica, toda bonita. Pero lo más curioso es que en el momento en que Kafka está leyendo el Zaratustra, allá en voz alta, en ese mismo momento está agonizando Nietzsche en Weimar, ¿cierto? Entonces, hay una anécdota con relación a Nietzsche que a Kafka lo debió haber marcado de por vida. Y es que Nietzsche no conocía a Dostoyevsky. Nietzsche vino a conocer a Dostoyevsky por allá tardíamente, en el 80 y pico. Y parece ser que es precisamente cuando Nietzsche está leyendo Crimen y Castigo que Nietzsche se enloquece. Entonces está la famosa anécdota de que Nietzsche va caminando por la plaza de San Alberto, creo que es, y cuando de pronto ve que están torturando un caballo. El cochero le está dando palo, lo está azotando, lo está maltratando, y Nietzsche pega un grito de dolor y sale corriendo hacia el caballito y lo abraza en el cuello y lo besa y se desmaya. Y ya cuando Nietzsche se despierta, ya empieza su vida en la locura, ya él ya nunca volverá a estar cuerdo. Resulta que esa escena es una escena copiada totalmente de Crimen y Castigo, que es la escena en la que están torturando una yegua, en un sueño que tiene Raskolnikov, que están torturando la yegua, y Raskolnikov pega un grito y arranca a abrazar la yeguita y a besarla, y esa es la escena que repite Nietzsche, porque según uno coteja las fechas en la que Nietzsche se enloquece, es la fecha en la que Nietzsche debe estar leyendo Crimen y Castigo. Entonces, esa anécdota, que es una de las anécdotas más famosas en la historia de la filosofía, debió haber impresionado mucho a Kafka, porque es que Nietzsche está haciendo el papel de Raskolnikov. Nietzsche está viviendo una aventura de Raskolnikov cuando era niño. Entonces, me imagino yo, pues, en mi exuberante imaginación, por decirlo así, digo, ¿cómo así? Nietzsche haciendo el papel de Raskolnikov. Yo también lo puedo hacer. Porque es que Kafka era ante todo un imitador. Él imitaba. Imitó a Flaubert, por ejemplo. Flaubert decía que él tenía sangre de indio, porque a Flaubert se le ocurrían unas cosas. ¿Y qué hizo Kafka? Escribió un poema que se llama El deseo de ser piel roja. A Flaubert se conseguía una novia, pero no la visitaba, sino que era una relación epistolar. Kafka se consiguió una novia y tuvo con él una relación epistolar. Flaubert tenía un amigo que se llamaba Max, con el que viajaba, y que fue el que hizo su biografía. Kafka se consiguió un amigo que se llamaba Max, que fue el que le hizo la biografía. ¿En qué? Sí. Y entonces Kafka era eso. Él cuando veía algo de alguien que admiraba o le gustaba, él trataba de imitarlo. Esa era una cosa que él tenía, parece que estaba muy bien, muy capacitado para eso, porque él iba a ver películas de cine mudo y después les hacía la representación a las hermanas en la casa, imitaba a los personajes. Parece que
cuando estaba con Broad se burlaba de él, sin que Broad se diera cuenta, imitándolo, porque Broad era giboso, era gordito, en fin, él era una persona, pues digamos, muy peculiar. En cambio Kafka era un tipo supremamente flaco y alto, y se lo burlaba, se lo gozaba. Entonces yo digo que de ahí le nació la idea de ser Raskolnikov, para imitar a Nietzsche y a Dostoyevsky al mismo tiempo. ¿Por qué pensás que a Dostoyevsky y a Kafka les haya gustado tanto Dostoyevsky, sobre todo Raskolnikov? Es como un bordear el territorio, Nietzsche. perdón, a Nietzsche, el bordear el territorio del mal, o que un divertimento. ¿Qué ves ahí? No, era una cuestión de ideas. Nietzsche no conocía a Dostoyevsky. Cuando Nietzsche conoció a Dostoyevsky ya había escrito el Zaratustra. Cuenta la leyenda. La leyenda parece que es apócrifa, porque cuenta la leyenda, yo la voy a contar como la cuenta y enseguida te digo por qué no pudo ser verdad, por lo menos no exactamente así. Que un día iba Nietzsche caminando por París y de pronto entró a una librería de viejo, una librería de libros de segunda, y vio un libro cuyo título le llamó mucho la atención, en francés, que se llamaba El espíritu subterráneo. Y Nietzsche dijo, el espíritu subterráneo. Y ahí mismo cogió el libro, hermano, y lo abrió y empezó a leer. Y cuenta la leyenda que Nietzsche exclamó, por fin un contemporáneo. Entonces, la leyenda es apócrifa porque parece ser increíblemente, increíble. Nietzsche nunca estuvo en París. Y eso es increíble, pues, que Nietzsche no hubiera estado nunca en París, pero no estuvo. Entonces no puede ser verdad. Lo que sí es verdad es que cuando Nietzsche leyó a Dostoyevsky, pues puta, ese man se pegó la acelerada del siglo, porque es que las ideas de Dostoyevsky y las de Nietzsche tienen mucho en común. Esa idea del superhombre era la idea que tenía Raskolnikov, porque es que el crimen de Raskolnikov es un experimento moral. Él lo que quería no era tanto robarle a la vieja, ese era un engaño que él se hacía. Él se decía a sí mismo que quería robar, que porque necesitaba plata para estudiar, para ayudarle a la mamá, a la hermana y tal. Pero realmente lo que él quería saber era si él era capaz de matar y no sentir arrepentimiento. Eso era lo que él quería saber. Y él pensaba que él era un ser superior, que él podía violar la ley impunemente, pero como dice él, desde antes de violar la ley, yo ya sabía que no era capaz, y sin embargo la violé y miren pues en la historia en que me metí. Entre otras cosas porque él ya había pensado, antes de matar a la vieja, de que después de que la matara iba a hablar con Sonia, a buscar el perdón. Entonces, Raskolnikov se cree un ser superior y Nietzsche basa pues su teoría del superhombre en eso, ¿cierto? Pues de que hay hombres que están más allá del bien y del mal. Esa es la afinidad. Hay un relato en el que convergen Nietzsche, Dostoyevsky y Kafka, que es en la colonia penitenciaria. Ahí hay dos personajes que son el antiguo comandante y el nuevo comandante. El antiguo comandante es la ley. Ah, no todo. El antiguo comandante es la ley del Viejo Testamento. El nuevo comandante, ya la ley se ha deteriorado un poco, se ha flexibilizado. Y el tema, digamos que está en segundo plano en ese relato, es el tema de la superioridad, y que hay hombres superiores a otros.
la condena que le inscriben en la piel la máquina de la colonia penitenciaria es debo obedecer a mis superiores. Entonces mira que ese relato es de corte nietzscheano, pero también tiene que ver con Raskolnikov. Raskolnikov se puso de bravo y quedó llevado. Entonces, resulta que, ¿saben qué día escribió Kafka? Yo estoy absolutamente seguro, yo le apostaría la cabeza al diablo, de que Kafka escribió ese relato en la colonia penitenciaria, o lo empezó a escribir el 15 de octubre. Porque ese es el día del nacimiento de Nietzsche. Entonces, él tenía esa costumbre de que él empezaba a escribir sus obras casi siempre en una fecha que tenía que ver con lo que estaba haciendo. Por ejemplo, el Proceso lo empezó a escribir el 13 de agosto, porque el 13 de agosto es la fecha en la que él conoció a Felice. Y el Proceso es la historia de Kafka y Felice, ¿cierto? Entonces, la relación de Kafka con Nietzsche es una relación muy estrecha. Kafka fue toda la vida muy afecto a Nietzsche. Así los que escriben sobre Kafka digan que Kafka olvidó a Nietzsche en la juventud. Kafka nunca olvidó a Nietzsche. Nietzsche siempre estuvo presente en la vida y en la obra de Kafka. Ahorita mencionaste a Felice. Ahí, volviendo a algo que hablábamos ahorita, están los diarios de Kafka, está las reflexiones de él y está Dostoyevsky, que como fuente de consulta. Cuando leíste las cartas que salieron mucho después, ¿qué encontraste? Las cartas de Felice y de los dos. Bueno, las cartas están muy relacionadas, no tanto con el Proceso, porque en las cartas no hay nada, mejor dicho, sí hay, rebobinemos, era que estaba pensando en la metamorfosis, no, pero en las cartas hay unas cosas que tienen mucho que ver con el Proceso. Kafka quería que la realidad se ajustara a su literatura. Es decir, hacer que la realidad se fuera pareciendo a lo que él quería escribir. Entonces, en el Proceso hay una pensión regentada por una señora, Frau Grubach, y hay un inquilino que se llama Joseph Kav, donde también hay dos mujeres, que son la señorita Montag y la señorita Büchner. La señorita Montag y la señorita Büchner son amigas. Y la señorita Büchner manda a la señorita Montag para que hable con Joseph Kav y le diga que ella no quiere hablar con él. Esas dos mujeres son en la vida real Felice y Grete Bloch, que eran amigas. Cuando Kafka se le desapareció a Felice, Felice mandó a la señorita Montag para que hablara con Kafka y tratara de arreglar esa relación. Entonces, no hay ninguna duda de que la amiga de la señorita Büchner es la amiga de Felice Bauer, entre otras cosas porque la señorita Montag tocaba el piano, Grete Bloch tocaba el piano, la señorita Montag era alemana, Grete Bloch era alemana. La señorita Montag, según el diario, según la novela, era profesora de francés. Resulta que en la correspondencia, Kafka le pregunta a Grete Bloch, ¿usted habla francés? Resulta que Grete no le contesta. Y Kafka vuelve y le insiste en otra carta posterior. Por favor, respóndame si usted habla francés. Porque Kafka quiere saber si habla francés para ponerla como profesora de francés en la novela.
inicialmente en el diario la puso como profesora de piano, porque él tiene una parte del diario que es lógicamente todas mujeres que están en la pensión, son las hermanas Gelsenbauer, el apellido de Felices Bauer, y la otra inquilina era profesora de piano. Pero ¿qué dijo Kafka? Ah, si yo pongo profesora de piano estoy dando demasiadas pistas, ¿cierto? Entonces más bien voy a poner profesora de francés. Por eso le pregunta que si es, que si sabe francés. Pero hay una cosa más grave todavía. Y es que Kafka quiere poner a vivir esas dos mujeres en la pensión, con Joseph K. Entonces Kafka logra que Felice acepte y Grete Bloch acepte que esas dos mujeres se vayan a vivir con Kafka cuando Felice y Kafka se casen. O sea, que él logró convencer a Grete y a Felice para que vivieran juntos. Y él no se iba a ir a vivir con ella todos, pues ni siquiera con Felice. Pero él quería que ella le dijera que sí, para que cuando él en la novela las pusiera a vivir juntas, hubiera una relación con la realidad. Entonces, dirá que uno, en esa correspondencia uno va encontrando cosas que va tramando Kafka, que después va a incorporar a la novela. Es una cosa muy elaborada, muy pensada, muy calculada, que incluso, te cuento, yo cuando le mandé mi novela al Círculo de Kafka de Nueva York, que es uno de los clubs más antiguos dedicados al estudio de la obra de Kafka, en el cual están los socios de ese club, son todos profesores de literatura alemana, germanistas, filólogos, la creen de las universidades norteamericanas. Y yo les mandé, porque era amigo de la secretaria y editora del Círculo de Kafka de Nueva York, que me escribía con ella. Pero cuando le mandé esta versión, donde yo digo pues que Kafka hizo todas estas cosas, esa vieja se pegó que emputada, man. Y me dijo, ese es el proceso suyo, ese no es el proceso de Kafka. Y te digo más, en esta última versión del proceso le quité esos dos párrafos para no darle, pues para no banderear a Kafka, porque la gente de todas maneras cree que Kafka era muy buena persona y yo francamente lo estoy desenmascarando y tampoco. Pues que el que quiera averiguar eso, que lea con cuidado la novela, que ahí está. Entonces hay una especie de relación de amor a la literatura de Kafka, pero también de odio por ser tan mala persona, desentrañarlo como era en realidad. Él era, él era un ser diabólico. Yo digo una cosa, Kafka porque subliminó esos instintos misóginos en la literatura, pero donde él no hubiera sido escritor, él pudo haber sido el estrangulador de Praga. Hubiera podido ser un asesino de mujeres. Ese hombre se la tenía, las despreciaba, las despreciaba. Y a Felice le debió doler mucho cuando leyó la novela. Y cuando leyó los diarios, por la forma como la describe. La describe de una manera totalmente, pues, ácida. Ya estaba muy mayor ella, ¿cierto? Pues para la época sí. Para la época cuando ella conoció a Kafka ya tenía 25 años. Pero cuando leyó los diarios y la novela. Ah, sí, pues eso fue posterior al 25. No sé en qué época lo leyó, pero ella siguió siendo amiga de Goethe Bloch.
Háblanos de tu viaje a Praga. ¿Por qué fuiste? Bueno, eh, pues como yo realmente me obsesioné con ese personaje, con esa obra, yo quería de alguna manera despedirme de él, pues exorcizar todos esos demonios kafkianos que me tenían atrapado. Entonces yo quería visitarlo a la tumba, conocer la casa, la escuela donde trabajó, el bar donde se reunía con sus amigos. ¿Hay una especie de tour sobre eso o qué? Sí, eso es una cosa muy simpática. Resulta que Praga es una ciudad que nunca quiso a Kafka porque es alemán, porque estudió en alemán y porque era judío. Resulta que los alemanes estuvieron en Praga durante 400 años. Ellos mismos los llamaron. Y claro, como los llamaron, ellos fueron y se quedaron. Resulta que los checos detestan a los alemanes y en general a los extranjeros. Y los judíos, allá había tres, digamos, tres etnias. Estaban los alemanes, que eran los que mandaban. Estaban los checos, que estaban sometidos. Y estaban los judíos, que eran los más llevados, porque los judíos no tenían ningún derecho. No tenían derecho a casarse, no tenían derecho a tener propiedad, no tenían derecho a desplazarse, no tenían derecho a nada. Pero resulta que ese reino se empobreció mucho, estaba muy llevado. Y a María Teresa, que era la reina, se le ocurrió pues liberar a los judíos para que de alguna manera le dieran algo de, pues como un respiro al reino, como que se activara la actividad económica. Y efectivamente, soltaron esos judíos, hermano, y en cuestión de 50 años ya estaban apoderados de todo. De los bancos, de los ferrocarriles, de los medios de comunicación. Pero entonces los judíos, claro, cuando los alemanes les dieron la posibilidad de estudiar y todo, ellos no se hicieron del lado de los checos, sino que se hicieron del lado de los alemanes. Entonces los checos los veían como unas especies de traidores, porque casi siempre eran como los altos funcionarios del Imperio Austrohúngaro en Praga. Y le cogieron esa bronca a los judíos, sobre todo de habla alemana. Y Kafka pertenecía a esos judíos. Entonces los checos no lo querían. En el Who's Who de los años 70, que es el libro que sale sobre quién es quién en una ciudad, salen los personajes más importantes. En Praga no aparecía Kafka, como si Kafka no existiera. Pero resulta que Kafka se volvió tan absolutamente famoso, tan supremamente importante, que Praga empezó a vivir de Kafka. El comercio, el turismo, todo Kafka se volvió tan importante que hasta los mismos checos empezaron pues a utilizar a Kafka, así no lo quisieran, ¿cierto? Y entre las cosas que se idearon fue el Tour Kafka, que es un tour que realizó la Oficina de Turismo de Praga, en la que llegaban los turistas y entonces les daban un paseo por todos los sitios que tenían que ver con Kafka. La casa donde nació, la escuela donde estudió, la universidad, el trabajo, los bares, todo lo que tenía que ver con Kafka. Y fueron todavía más allá. Fueron y les mostraban las afueras de la ciudad donde quedaban los tribunales. ¿Cierto? Eso sí se lo inventaron ellos. Porque resulta que la ciudad del proceso es San Petersburgo. Resulta que Kafka, y esto le va a encantar a usted, mi estimado amigo Víctor, resulta que Kafka es un pionero en el montaje cinematográfico. En el primer piso del edificio donde trabajaba Kafka había un cine, un
teatro. Y Kafka iba prácticamente, pues, no sé cuántas veces a la semana, pero él se mantenía allá. Y Kafka, en una punta del diario, dice que las posibilidades que le da el cine a la literatura son increíbles, que eso es una cosa asombrosa. Y resulta que Kafka copió, que en ese entonces era muy incipiente, digamos, el montaje cinematográfico. A él le tocó ver de pronto algunas escenas de la escuela de Brighton, o cosas así, pero él, en 1914, cuando todavía no había salido El nacimiento de una nación, que es donde está prácticamente la cartilla cinematográfica, Kafka se inventó el montaje cinematográfico, pues, en la literatura. ¿Qué hace Kafka con San Petersburgo? Hace un montaje. Coge las locaciones de San Petersburgo, hace un montaje con ellas y crea una ciudad imaginaria. Él conoció a San Petersburgo, ¿no? No. A través de Crimen y Castigo. O sea, el San Petersburgo del proceso es el de Crimen y Castigo. Entonces miren lo que él hace, que es, pues, es asombroso. El tribunal. Él monta el tribunal con base en varios planos de Crimen y Castigo. Joseph K. llega, está buscando el tribunal, que él fue citado, y ve a lo lejos una construcción colosal, con un patio grande, con una entrada grande, por donde entran carros cargados de mercancía. Esa es la descripción que hace Dostoyevsky del edificio donde vivía la vieja, donde tenía el apartamento de la vieja. Un edificio de proporciones colosales, con un gran patio, y donde llegaban carretas cargadas de heno, una de las cuales le sirvió de mampara a Raskolnikov de cortina, porque ahí se ocultó para no ser visto cuando entró al edificio a matar a la vieja. Entonces, con ese primer plano general, donde está pues el edificio grande, que es tomado de la casa de la vieja, empieza la llegada de Kafka al tribunal. Luego, Joseph K. ve que hay varias escalas, y el tipo no sabe dónde está el tribunal. Pero él se acuerda de una frase que le dijo el agente Miller, y es que la justicia se siente atraída por el crimen. O sea, la justicia no busca el crimen entre la población, sino que es el crimen el que busca la justicia. ¿Hacía alusión a qué? Hacía alusión a Raskolnikov. Raskolnikov mató a la vieja y nadie se dio cuenta, nadie lo vio. Donde Raskolnikov hubiera conservado la sangre fría, nunca nadie se hubiera dado cuenta que él mató a la vieja. Pero miren lo que hizo Raskolnikov. Primero se fue al lugar del crimen, a visitar el lugar del crimen. Se puso a tocar la campanilla duro, frenéticamente, habiendo ahí unos obreros, que le dijeron que qué pasaba. Entonces Raskolnikov entró y dijo, aquí se cometió un crimen, ¿dónde está la sangre? Porque claro, los obreros estaban arreglando el apartamento para poderlo alquilar, entonces estaban lavando los apartamentos, lo estaban pintando, en fin. Y él empezó a preguntar por la sangre, en fin, y a tocar las campanillas y duro. Los llevaron ahí en la portería, vean a este tipo preguntando por la sangre, este tipo está muy sospechoso, llevémoslo a la comisaría. Y Raskolnikov dijo, sí, lleven a la comisaría, allá diré todo, allá diré todo. Entonces, muy insolente, yo vivo en tal parte, vengan, acompáñenme. Entonces la gente se cabró. Entonces hubo uno que dijo, no, déjenlo, que ese tipo lo que está es borracho. Lo cierto del caso es que, no contento con eso, Raskolnikov hizo, antes de cometer el crimen, escribió un artículo donde dice que los hombres se dividen en superiores e inferiores, y que a los seres superiores les es dado hacer cualquier cosa.
en aras de un ideal superior. Él dice, ¿ustedes creen que que si Napoleón tuviera que matar a una vieja para construir un imperio, él le hubiera temblado la mano? No, le hubiera matado cualquier cantidad de viejas. De hecho, en Egipto abandonó el ejército y a esa gente nunca la acusan de nada, sino que antes les erigen estatuas. Esa gente está más allá del bien y del mal. Entonces, eso es lo que Raskolnikov quería saber, si él era un Napoleón o un gusano que envió ropa. Esa era la cuestión que tenía. Entonces, resulta que él mandó ese artículo en los que él hablaba del crimen y de los hombres superiores y toda esta cosa, y esa revista le llegó a Porfirio Petrovich. Y pues, Porfirio leyó eso y le pareció un artículo muy interesante y dijo, este muchacho no se va a detener ahí. Y cuando mataron a la vieja y le tocó a él ese caso, y vio que entre la lista de los clientes de la vieja estaba Raskolnikov, le dijo, tuvo una corazonada y dijo, uy, seguramente es el que la mató. O sea que antes de cometer el crimen ya Raskolnikov se había averiado con ese artículo que escribió. Lo cierto del caso es que Raskolnikov hizo todo lo que estuvo a su alcance para que las autoridades se dieran cuenta de que él era el asesino. O sea, no fue la justicia la que lo encontró, sino que él fue a la justicia para que la justicia lo castigara. Entonces Kafka lo que hace es que crea una ley, y es, no es la justicia la que busca el crimen, sino que es el crimen el que busca la justicia. Pero mira una cosa, no está perfecto esa parte, pero acordate de esto. Estamos hablando de tu viaje a Praga. Ah, bueno. Vení, yo te pregunto una cosa. ¿Qué impresión sentiste cuando viste la casa de la pieza? ¿Cuál pieza? La de Castro, ¿no entraste allá o al hotel o...? No, allá Sí. no lo van a entrar a uno. No. Pues, entre otras cosas, yo no sé qué es lo que hay ahí ya, allá al ladito, sí hay como una especie de restaurante, ¿cierto? Ahí estuvimos, nos tomamos unos vinos, en fin. Es una construcción vieja. Pero lo que yo te quería contar, porque esta es una historia muy curiosa, es que te estaba diciendo que las ciudades viven de los artistas, muchas veces. Entonces los checos no querían a Kafka, pero Kafka se les volvió un negocio. Entonces montaron el tour. Entonces cuando yo descubrí que la ciudad de Praga era San Petersburgo, porque los espacios de San Petersburgo están ahí, literalmente en el proceso. Entonces, el plano general es la casa de la vieja. Cuando Joseph K. coge una de las escalas para subir al tribunal, que lo está buscando porque a él nunca le dieron unas especificaciones muy concretas, escoge una escalera al azar, que eso fue lo que hizo Raskolnikov cuando llegó a la casa de la vieja, a la comisaría, perdón, escogió unas escalas al azar. Y ya cuando se mete por las escalas, ya entra al edificio de la comisaría. Ese edificio, Kafka lo describe con mucho detalle y es exactamente igual al edificio de la comisaría de Crimen y Castigo. Entonces mira, primer plano es el edificio donde vive la vieja, segundo plano es la comisaría de Crimen y Castigo, tercer plano es la sala de audiencias, que es la casa de Marmeladov, de Catalina Ivanovna, que es donde está la cena fúnebre con todos esos borrachos, que son los que están ahí en el tribunal cuando Joseph K. entra allá. Y finalmente están las oficinas, que es en el quinto piso, que es la buhardilla de Raskolnikov. Acuérdate que los tribunales funcionan en buhardillas. Y esa buhardilla es la buhardilla de Raskolnikov. Entonces mira, está la casa de la vieja, está la comisaría, está el apartamento de Catalina Ivanovna y está la buhardilla de Raskolnikov. Con esos cuatro espacios, Kafka construye un solo espacio, que es el edificio del tribunal. Entonces mira que ahí hay un montaje, es lo más parecido al montaje cinematográfico. Ese edificio no existe, o sea, en la realidad no existe. Así como en el cine no existen muchos espacios. Uno ve un tipo que va caminando por la calle, esa calle puede estar en Milán, llega frente a una puerta y toca, la puerta puede estar en Nueva York,
sube por unas escalas que puede estar en Hong Kong, abre la puerta de un apartamento que puede ser de San Petersburgo, pero al botar un plano tras otro en el cine da la idea de que es un mismo sitio, ¿cierto? Eso se lo inventó Kafka. Eso lo aprendió él del cine, o sea, de alguna manera. Entonces, San Petersburgo, la ciudad del proceso, es un San Petersburgo editado. Es un San Petersburgo que tampoco existe, porque esa ciudad de Kafka es imaginaria, pero está construida con el San Petersburgo real. Pero, como Kafka en el proceso detalla muy bien la ciudad del proceso, entonces la gente decía, hombre, esto tiene que ser Praga, porque es que Kafka no conoció sino Praga. Y esto está descrito con tanto detalle, es una ciudad que Kafka conocía muy bien, tiene que ser Praga. El problema era que no encontraban un solo sitio de la novela que se pareciera a un sitio de Praga. Eso era un misterio, ¿cierto? Pero a nadie le cabía la duda de que era Praga. Entonces cuando yo escribo mi trabajo y digo que es que, y me burlo de la oficina de turismo y de los turistas tomando fotos con sus cámaras, ¿cierto? Del Via Crucis de Kafka, pensando que están pues siguiendo la ruta de Joseph K. cuando realmente la ruta de Joseph K. está en San Petersburgo. Eso les llegó a Praga. Entonces, eliminaron las caminatas. Cuando yo llegué a Praga, yo fui a la oficina de turismo, ¿cierto? Con la hija de Hernán Javier, con Daniela, que era mi cómplice. Entonces yo iba con un micrófono aquí, y ella afuera, con el equipo de grabación. Entonces yo entré y les pregunté que yo quería hacer el tour de Kafka, ¿cierto? Y esos dos funcionarios se miraron el uno al otro que dijeron, este es el mismo hijo de puta. Sí. Como hay fotos mías en internet. Este hijo de puta, aquí llegó. El demonio. ¿Cuál tour? ¿Tour? Sí, el tour. Que ustedes, que la gente que viene aquí, que les muestra dónde eran las oficinas del tribunal. Ah, no. No, eso ya no. Y eso hace mucho tiempo no, eso se acabó, ¿cuál tour? Y entonces, bueno, muchas gracias, en fin, tal. Después mandé a Daniela. Un momentito.